Señor, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de levantarnos y volver nuevamente a tu casa de oración. Señor, que todo lo que vayamos a hacer el día de hoy sea en beneficio tuyo y para que nosotros, tus hijos, nos podamos acercar más a los pasos del Señor. Señor, que en la clase de hoy podamos aprender algo nuevo y nuevamente lo que podamos aprender, que lo apliquemos a nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo. Amén. Así que vamos a arrancar. El tema de hoy, ¿verdad?, se encuentra en el libro de los Romanos. Es el libro número 45 de la Santa Biblia. También es el libro número 6 del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y les pongo como una barrita para que lo puedan seguir. Y es la primera carta de las 14 epístolas paulinas, ¿verdad? Entonces, el autor, obviamente, el apóstol Pablo, y el periodo de tiempo de los eventos es 56 a 57 después de Cristo. Así que ya estamos todos ubicados, ¿verdad? Así que los libros de los Romanos enfatiza que el Evangelio es el poder y el regalo de salvación para quienes crean en él. Pablo reitera y se mantiene firme en informar al mundo las buenas noticias. Estas no siendo a través del Imperio Romano, sino por el regalo de la salvación dado por el Señor, la cual nos salvará de nuestros pecados, ¿verdad? Y como ustedes saben, Pablo no estaba en el grupo original, él estaba en el lado opuesto, ¿verdad? Y luego hay un cambio. En los versículos más señalados, notables, ¿verdad? Y esto es del libro completo de Romanos, está que si confesara con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y obviamente eso es cuando se hace la invitación, ¿verdad?, a los nuevos creyentes y usted para y le deja saber que el Señor ahora habita en su corazón. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y nuevamente, esa es la promesa que nos hace, ¿verdad? Y la cual cada cristiano creemos en ella. Un tercer versículo que saqué también es, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Y esto aplica a cualquier siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfectas. El apóstol Pablo, ¿verdad? Y aquí puse, hay muchos datos, ¿verdad? Podemos haber llenado 15 slides, pero quise hacerlo corto. Fue el líder más influyente de la humanidad después de Cristo en lo que respecta al Evangelio. Convertido de perseguidor de cristianos a ser el mayor propulsor del cristianismo. Nacido en la ciudad de Tarso de Sicilia, que hoy actualmente está en Turquía. Y era ciudadano romano, ¿verdad? Así que tenía unos privilegios que no tenían otros. Así que él no era uno de los perseguidos cuando estaban siguiendo a los cristianos. A lo contrario, él era un perseguidor. Entonces aquí le puse unos puntos, ¿verdad?, que nos muestra básicamente la conversión de Pablo. Dice, mientras tanto, Saulo, ¿y quién es Saulo? Pablo. Respirando aún una amenaza de muerte contra su discípulo del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Y no lo hacía de forma amable, ¿verdad? Era un perseguidor malo contra los cristianos. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor, ¿verdad? Esto es la intervención de Jesús mismo con Pablo. Y le dice, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunta Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz.
Y obviamente ustedes saben que después de eso él estuvo ciego por 3 días y cuando entonces llega, se le acerca un hombre, ¿verdad? Podemos llamarlo como queramos, un hombre, un ángel, ¿verdad? Y le devuelve la vista, pero no solamente le devuelve la vista, le devuelve, vamos a decir, le da vida. Ha hecho un cambio de perspectiva 180 grados, de perseguidor a ahora ser perseguido y promulgador de lo que es el cristianismo. Este encuentro con Jesús le dio al fin a la persecución que tenía contra los cristianos, trayéndolo a ser uno de los mayores proponentes del Evangelio en el mundo. Fue el autor de 14 de los libros, incluyendo 1 y 2 de Corintios. Lo digo así porque alguna gente dice que son 13 libros, son 14 si lo cuentas. Del Nuevo Testamento. Muere al ser ejecutado en el año 66 después de Cristo en medio de la persecución del emperador Nerón contra la iglesia, ¿verdad? Básicamente lo degollan. Ahora vamos a entrar a la lección y la lección de hoy es libres de pecado. Esto es en el tema Dios libera y redime, el texto bíblico de Romanos 6, versículo 1 a 14. Los objetivos es distinguir en la perspectiva teológica de apóstol Pablo la interpretación de la doctrina de la gracia y sus implicaciones para la fe en Jesucristo. En un momento, obviamente, tocamos nuevamente lo que es la gracia. Entender cómo el acto de bautismo, la muerte y resurrección de Cristo se manifiesta en nuestra novedad de vida. Traducir en una conducta ética espiritual la exhortación del apóstol Pablo a experimentar la nueva vida alcanzada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que la doctrina de la gracia en el vocabulario dice, ¿verdad? Y lo acorté porque el libro usa muchas palabras de domingo y de verdad que no ayuda. Sí. Así que dice que doctrina en términos teológicos es la enseñanza de la Escritura. Así que la Biblia es la doctrina. Se ha planteado que la esencia de la doctrina de la gracia es que Dios es por nosotros y actúa efectivamente a favor de nosotros. Así que la gracia, ¿verdad? Es lo que nos echa encima el cuidado, ¿verdad? El abrir nuestras mentes, el acompañarnos en nuestras oraciones. Todo eso es la gracia, ¿verdad? Y hemos visto mucha historia de la gracia que le ha caído a personas que han sido buenas y personas que no han sido tan buenas. Y como esa gracia ha convertido a esa persona. Esa gracia está plenamente comprendida en Cristo Jesús. Y como mencionó Caco, ¿verdad? Este primero de los 14 libros, aquí lo resume y luego lo viene y detalla hacia adelante. Por virtud de la gracia es una decisión libre de Dios en cuanto a nosotros en Cristo. Producto de su misericordia implica que por nosotros mismos no tenemos capacidad de ganar su gracia o favor. Así que usted puede hacer toda la buena obra diaria que usted quiera. Se puede portar sumamente bien y puede hacer todas esas cosas. La gracia lo da el Señor y nosotros, ¿verdad? No es una compensación por algo que nosotros hagamos. Obviamente, nosotros, convertidos y creyendo en el Señor, se nos espera, ¿verdad? Que seamos un testimonio vivo, porque nuevamente el Señor habita en nuestro corazón. Esa es la perspectiva que el apóstol Pablo le imprime en su argumentación en Romanos 6, ¿verdad? Y Romanos 6 es la que estamos discutiendo hoy del 1 al 14. La otra palabra de vocabulario de hoy es pecado. En el Antiguo Testamento existe la conciencia de que el pecado tiene sus raíces en la parte más profunda del corazón del ser humano, ¿verdad? Así que, ¿qué acabo de decir? Dije que el Señor habita en nuestro corazón, pero entonces digo que el pecado sale de nuestro corazón. Bueno, ahí es donde viene la conversión, ¿verdad? De reemplazar uno por el otro, de lo que es bueno para mí, lo que se siente bien,
versus lo que hacer, lo que es lo correcto, ¿verdad? Y lo correcto está en la Biblia. En el Nuevo Testamento, la actitud de Jesús frente al pecado toma una nueva perspectiva cuando destaca que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque si somos todos justos y todos perfectos, ¿qué hacemos aquí, verdad? Así que nosotros nuevamente, Él viene para entonces perdonarnos, enseñarnos y que nuevamente nosotros podamos hacer un cambio de vida, una vida con propósito en el Señor. En la teología del apóstol Pablo, el pecado no solo consiste en acciones, y alguien dijo un momento atrás, pero acciones, esto, aquello, a nosotros se nos evalúa por acciones, no, pero nuevamente nuestras acciones hablan de lo que está en nuestro corazón. Así que la forma que actuamos, no solamente hoy domingo, pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, antes de venir acá, eso es lo que nos define y define quién vive en nosotros. En la teología del apóstol Pablo, el pecado no solo consiste en acciones, es más bien una condición común a todos los seres humanos que están por naturaleza muertos en pecado y transgresiones. Así que nuevamente, aquí lo que estamos haciendo es que estamos dejando atrás ese mundo, ¿verdad? Cuando uno está en pecado, uno siempre tiene algo que esconder. Uno siempre es prisionero de las acciones de uno. Y como dicen, la verdad solamente hay una. Y si uno vive con la verdad, uno vive libre. Así que vamos a comenzar con la lectura bíblica del 6, 1 a 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Romanos 5:20 plantea, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Algunos postulan entonces, ¿no será más útil practicar el mal para que surja el bien? ¿Verdad? Eso sería la ironía de la vida. Pero en este caso, nuevamente, cuando Jesucristo vino a la tierra, el pecado es lo que dominaba. Y en ese caso, ¿verdad? Cuando Él da la vida por nosotros, Él le da borrón y cuenta nueva. Así que obviamente tiene que haber una lección detrás de esa, porque si no, ¿de qué vale lo que se hizo ahí? Y esa conversión, ese evangelio que se llevó, ¿verdad? Que en el primer siglo la mayoría ya de Roma había convertido al cristianismo. Y hoy en día pues tenemos 2.3 billones de personas, ¿verdad? Que están siguiendo el cristianismo. La segunda del capítulo 6 dice, claro que no, nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo el pecado? Entonces aquí Pablo expone que para el cristianismo anclado en Dios ya no hay lugar para el pecado. Está planteado que para los creyentes sería una gran contradicción vivir en el pecado porque ya no son ellos los que viven, sino que Cristo vive en ellos. ¿Verdad? Ya el ejemplo del amor, de no estar jugando, y de la forma de nosotros comportarnos y de quien habita en nosotros, cambió todo eso. Otra palabra, sustituyó al pecado que estaba ahí. Y aquí busca en Gálatas, ¿verdad? Que esto simplemente reafirma el punto que estamos tocando, que dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Pero nosotros no estuvimos en esa cruz, ¿verdad? Solamente uno estuvo en esa cruz. Así que, ¿qué es lo que está diciendo esto ahí? Está diciendo que Él pagó por todos nuestros pecados. Y lo que creemos en Él, nuestros pecados nos fueron borrados. Así que no estamos hablando de la segunda venida, estamos hablando de que dejamos el viejo yo para entonces ser el nuevo hombre en Cristo. Así que técnicamente
si morimos y somos un nuevo ser. En la 3 dice, ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? El bautismo se constituye en el acontecimiento a través de la cual se produce la incorporación del creyente a Cristo. Y de esa manera se une a su muerte, su resurrección y la nueva vida. Así que nuevamente no hay que esperar por su segunda venida, cual lo esperamos en un momento dado, ¿verdad? Estemos o no estemos caminando en la tierra. Pero cuando nos bautizamos, que es por nuestra voluntad, ¿verdad? Así lo queremos nosotros los bautistas, que nosotros cuando estemos listos y nosotros queremos ese cambio y nos bautizamos, entonces renace ese nuevo ser. Así que busqué aquí otro versículo, ¿verdad? Pero esta vez lo busqué en Colosenses 2, 12. Y dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿verdad? Esto sigue y respalda, ¿verdad? Lo que está diciendo en Romanos. Así que la 4 dice, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Y nuevamente, la inmersión en el agua es símbolo de haber sepultado la vieja criatura con su condición pecaminosa y resurgir en virtud de su identificación con Cristo a una nueva vida. Aquí busqué, porque aquí hay dos perspectivas que se complementan y explican las presiones de Pablo, ¿verdad? Y esto es una nota que añadí. Y la primera dice, la idea de que ante el ojo de Dios todos los creyentes murieron al pecado en el evento de la muerte de Cristo en la cruz y a su vez ascendieron a la nueva vida en su resurrección. Así que ese es donde Él toma el paso y Él se da por todos nosotros. En la segunda, cuando por iniciativa personal el creyente realiza, y aquí vamos lo que Caco acaba de mencionar, y esa es la creencia de nosotros, ¿verdad? En particular los bautistas y otras iglesias protestantes, de que cuando el creyente realiza un acto de decisión por Jesús y considera la muerte de éste por los pecados de todo como su propia muerte como pecador. Así que en el bautismo nuevamente nosotros morimos como pecador y de esa manera el bautismo se constituye en un símbolo de su identificación con la muerte, resurrección y nueva vida en Cristo. Así que nuevamente la resurrección somos nosotros mismos cuando hemos decidido después y el bautismo es cuando es crucificado, ¿verdad? Yo no iría tanto allá. La muerte de Él, obviamente, Él estaba limpio de pecado. Nosotros no. Pero ese crucifijo nosotros no lo compararía, pero estamos diciendo en el texto que el crucificar, ¿verdad? Y nosotros bautizarnos es más o menos lo mismo, obviamente, menos doloroso. Pero nuevamente es por una decisión, ¿verdad? De nosotros cuando nosotros creemos en Él. Y por eso es que hacemos esa comparación. En Romanos 6:5 dice, si no hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también uniremos a Él en su resurrección. Que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos para pecado. Así que nuevamente el bautismo es eliminar la forma que llevábamos nuestra vida, sino que le sirvamos a Él, reconociendo que Él es la salvación. Así que nuevamente escogemos un nuevo norte cuando nos bautizamos, ¿verdad? Esto es un poco repetitivo. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido, ya no seguiríamos siendo esclavos del pecado. El viejo hombre se refiere al ser humano que antes estaba bajo dominio del pecado y que al vivir unión a Cristo ha sido liberado del pecado. Así que nuevamente no estamos amarrados, no hay esqueleto en el closet, ¿verdad?
No hay nada que sencillamente nos mantenga de poder hacer lo correcto. Busqué entonces, ¿verdad? Otro texto fuera, en este caso, el 2 de Corintios 5:14, y dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Así que Él dio la vida por nosotros y por ende ese día todos morimos. No que fuimos bautizados, pero Él nos dio borrón y cuenta nueva. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él que murió por ellos y fue resucitado. Porque cuando uno muere queda libre de pecado. La idea fundamental es que se ha producido un cambio de situación, ya que en esa relación de bautismo-muerte se ha cancelado la condición antigua, dando paso a la novedad de la vida en Cristo. Y como dice el cántico, ¿verdad? Que lo recordé mientras leía eso, tú me hiciste libre. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él, ¿verdad? Y esa es la gran promesa que el Señor nos hace. Está implicado que en Él, morir con Cristo, también se vive con Él de una manera superior y permanente. Yo no sé ustedes, pero del momento en que yo reconocí y acepté que el Señor, el que reina en mi corazón, mi vida hizo un cambio tremendo. Las cosas me van bien, me siento con más confianza, pongo mi vida, mi asunto, mi familia en el Señor. Y no es que no sucedan cosas malas de vez en cuando, pero cuando suceden, no estoy solo y me puedo recuperar con Él, porque nuevamente Él nos da la esperanza, Él nos da la fe, Él nos da un día después del otro y nos da una promesa al final del camino. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Eso es así porque al ser resucitado de los muertos, Cristo ya no muere más, ¿verdad? Lo hizo una vez, nos dejó el Espíritu Santo, ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Aceptarlo y entonces creer en esa promesa que un día vendrá por nosotros. Pues Cristo al morir murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir vive para Dios. Por lo tanto, quienes están unidos a Él participarán también de la vida eterna. Y nuevamente, cuando nos vaya a buscar en la segunda venida, todo lo que hayamos creído en Él, seremos raptados, ¿verdad? Y nos llevará a donde su presencia. Esa palabra es correcta, ¿verdad? Es raptado. No sé, la palabra correcta. Ok. Sí, porque este gringo algunos se inventa palabras de una forma increíble. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo. Y aquí lo que quiere decir, Pablo hace una exhortación en forma de mandato, ¿verdad? No es si quieren o no quieren, es un mandato con un carácter ético espiritual para que se viva la fe en Jesucristo. Y viva la fe, nuevamente lo que hablamos, ese testimonio diario. No solamente lo que hacemos, lo que hablamos, la forma que juzgamos, la cosa que dejamos de hacer, ¿verdad? Y tengo un ejemplo medio vulgar, ¿verdad? Y es cuando está pasando, ¿verdad? La parada de elefante, ¿verdad? Para el circo. Y entonces tiene de atrás con el cepillo recogiendo ya usted sabe qué, ¿verdad? Eso somos nosotros cuando dejamos de hacer las cosas y lo dejamos hacia otro. Así que podemos pecar de muchas maneras. Y perdona si esto fue muy gráfico. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando su cuerpo mortal y que lo sea obligando a obedecer los deseos del cuerpo. Porque ese era viejo yo, no es lo que se siente bien, ¿verdad? Eso es como lo que le decimos los nenes. Los nenes hacen lo que se siente bien, los adultos hacemos lo que es correcto. Eso suena fácil, pero la verdad es que nuestros políticos tienen una dificultad horrible con esto ahí.
por eso es que nuevamente estamos sumidos, ¿verdad?, en una recesión. Por eso es que muchas veces gastamos dinero en cosas que no necesitamos y dejamos de pagar lo que hay que pagar. Muchas veces dejamos de llamar la atención al chico porque es un chico, pero luego entonces cuando crecen, como dicen, ¿verdad? Cuando crecen le sacan los ojos, ¿verdad? Hay un dicho ahí. Así que nuevamente, las cosas que hacemos y las cosas que dejamos de hacer. Así que la exhortación para no dejar que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal puede implicar que, aunque el cristiano en principio se ha librado del pecado en su identificación con Cristo en el bautismo, esa liberación puede no ser definitiva. Así que esto no es un seguro de vida. Usted no hizo el nado de lado a lado del bautisterio y que salió con una póliza de seguro firmado por el Señor, ¿verdad? De que usted ya todo está done y se acabó. No, es una forma de vida. Usted cambió la forma de vida ahí. Y por eso decimos, ¿verdad?, que esto es un simbolismo. Porque al final usted sabe si el Señor habita o no en su corazón. Porque el Señor no invade nuestro corazón. Nosotros somos el que abrimos nuestro corazón para que Él viva en él. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguese a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo para Él. Así que básicamente nosotros nos convertimos en una herramienta, una extensión de Él. Y Él nos utiliza, no es lo que nosotros hacemos, nos dejamos utilizar por el Señor. La seducción del pecado puede aún hacer claudicar al cristiano. Sí, porque la tentación está en donde quiera que vamos. Se exhorta a no sucumbir a los apetitos del cuerpo que implica a la persona toda para no obrar con instrumentos de mal. Así que esto significa que no volvemos a pecar. Sí lo hacemos consciente e inconscientemente ahí. Y por eso es que debemos reconocer nuestros pecados y obviamente en nuestras oraciones arrepentirnos y corregirnos. Porque el Señor espera de cada uno de nosotros y este servidor que en su caminar en la vida cada día me pueda acercar más a los pasos de Jesucristo y que me pueda moldear a lo que fue Él. ¿Lo alcanzaré? Jamás. Pero me acercaré, ojalá, y así debe ser. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no está sujeto a la ley, sino a la bondad de Dios. La referencia para actuar como instrumento de justicia en la perspectiva de Pablo conlleva un tono militar, de manera que se puede interpretar como una exhortación a que los cristianos sean como armas de servicio de Dios. Y mirando, ¿verdad?, lo que mencioné en el 13 y ahora en el 14, y yo leí esto en la pared, creo que lo escribe Aristóteles, ¿verdad? Y Monse y Norberto, le estoy hablando a ustedes, ¿verdad?, que trabajaron en la Interamericana por muchos años. Creo que ahí dice, ¿verdad?, de que no debe ser un acto, que debe ser, ¿qué cosa? Un hábito. Así que un acto es donde hacemos un show y engañamos, ¿verdad?, con otro personaje. Pero un acto solamente dura tanto tiempo. Debe ser un hábito, debe ser parte de nosotros, debe vivir nosotros, tal y como cada mañana cuando me monto al carro me pongo el cinturón de seguridad sin pensarlo dos veces, ¿verdad? Debe ser parte de nosotros. Vamos al resumen. En la práctica de la fe cristiana de diversos creyentes subsiste la mentalidad, la idea de la gracia alcanzada en la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. En una cobija grande que nos excusa de nuestro esfuerzo diario de vivir los valores éticos espirituales inherentes a la fe de Él. Y nuevamente, lo que mencioné ahorita, no puede ser un acto, tiene que ser un hábito de vida. Tiene que estar incorporado en mi ser.
por la conciencia misma que tenemos, que la experiencia diaria nos muestra que no estamos totalmente libres de conductas pecaminosas, ¿verdad? Que no somos perfectos. Tenemos que asumir, por un lado, la gracia liberadora de Jesucristo y por el otro lado, el imperativo de manifestar con nuestro testimonio, la forma que actuamos cotidiano, el gobierno que esa gracia tiene sobre todo nuestro impulso, ¿verdad? En esta cosa, cuando estuve escribiendo la clase, pensé en los Boy Scouts. Yo soy un Boy Scout de todo corazón. Y pensé, ¿verdad?, en la buena obra diaria que nosotros hablamos. ¿Qué es lo que el Señor haría, ¿verdad? La buena obra diaria hacia nuestros semejantes. También pensé en la, ¿verdad? También en nuestro logo, ¿verdad? Que dice siempre listo. ¿Y cómo nosotros estamos siempre listos? Leyendo la palabra, viniendo a la iglesia, escuchándome a mí, ¿verdad? Y a Waleca, que estamos aprendiendo mucho del Señor que está sentado allá. Así que de esa manera es que nosotros estamos listos. Porque si no sabemos, entonces, ¿cómo poder llevar la palabra responsablemente? Aida. Lo que te viene a la mente, y mientras estoy ahí sentada, lo que me viene a la mente a mí es que si la gracia me ha dado salvación y vida eterna, es lo más grande que puedo tener. En otras palabras, entonces, yo lo único que quiero es expresarle a Dios gratitud por lo que Él hizo. Así que mi conducta tiene que ser primordialmente a expresarle a Él mi amor y gratitud por lo que Él hizo. Mire, y lo demás cae. Amén. Gracias. Esto, la verdad que es un tema para no acabar. Podemos seguir todo el día hablando de Romanos. Pero fíjate que el texto le rompió la cabeza a Martín Lutero, todo este libro, porque si él decía, por más que yo trate, yo no puedo alcanzar el perdón de Dios. Entonces hasta que él llegó a la conclusión que la salvación es por la gracia divina. Eso quiere decir que esto es una carrera no de obstáculos. Aquí nos vamos a estar resbalando toda la vida. Y a veces el resbalón es bien grande, a veces no es tan grande, pero nos resbalamos. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cuántas veces nos hemos pensado? Gente que han sido bien malo, bien malo, bien malo, y decimos, en el último momento se arrepintió y el Señor lo sanó. Entonces queremos usarlo al revés. Ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno, y en el último momento se resbaló. ¿A dónde va la gracia? ¿Va a la presencia del Señor? Pues sí, yo entiendo que sí. Porque es que somos salvos por gracia y la misericordia. No es por mis actos, no es conmigo que no cuenten. Así que eso es así. Dios lo bendiga. Y en el punto, ¿verdad?, que Aida y ahora Caco traen, nuevamente, no solamente están los ejemplos, ¿verdad?, en el libro del Señor, pero también yo había dado una reflexión donde hablábamos del Capitán Turner, ¿verdad?, en el 1800 algo, donde él era capitán de un barco de esclavos y donde en un momento dado, ¿verdad?, él reconoce al Señor en el momento, ¿verdad?, más frágil de su vida y no solamente se convierte, pero luego se convierte en un ministro y escribe un himno, y como yo le dije ese día, ¿verdad?, y el himno más reconocido en los Estados Unidos y Gran Bretaña es Amazing Grace, que lo escribió él. O podemos mirar el día de hoy, donde tenemos personas de la música urbana que han cambiado, da un momentito, donde han cambiado y han reconocido al Señor. Los creyentes contemporáneos tenemos el desafío de comprender, internalizar y actualizar el significado de que el bautismo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ocupa en nuestra experiencia de fe. De la misma manera que el Espíritu Santo opera en nuestra vida, dando testimonio de Jesucristo, así también la conciencia de haber participado a través del bautismo de su muerte y la resurrección es importante para atender los anclajes de nuestra fe, ¿verdad? ¿Cuál es la base de nuestra fe? De contenido de texto bíblico surge una invitación para que
anclado en la fe de Jesucristo y en el poder que emana de su muerte y su resurrección, seamos, en palabra de apóstol, instrumentos de justicia, ¿verdad? Que nosotros nos dejamos utilizar por Él. Vamos para la oración y oramos. Señor y Dios de la vida, ilumina nuestro entendimiento espiritual para poder discernir a capacidad el lugar y la función de la gracia de Jesucristo en nuestro peregrinaje de fe. Permite que nuestra identificación con Él en su muerte y su resurrección produzca siempre una respuesta de compromiso para honrar en nuestras acciones cotidianas el valor de esa gracia recibida. Capacítanos para potenciados por esa gracia, ser instrumentos de la justicia de Dios. En Jesucristo oramos. Amén. Que Dios le bendiga a todos.